quiero hablar acerca de un cambio que va a haber en los casos de asilo afirmativo y cómo manejar esta situación. Muchos de nuestros clientes se encuentran en diferentes partes de los Estados Unidos. Muchas veces cuando hemos hecho un contrato era como para poder cubrir la entrevista de manera virtual con la persona y USCIS anuncia un cambio. Es un cambio tratando de darle un golpe a los inmigrantes. Y el cambio que anunciaron es que a partir del 18 de mayo no quieren permitir que las personas hagan sus entrevistas virtuales por teléfono, por llamada en internet ni nada, ¿no? Ahora va a ser tener que ser presencial. El problema de todos estos cambios es que muchas veces los abogados no pudimos anticipar los cambios. Entonces, ahora que tenemos que agregar viajes y cosas, tenemos que hacer enmiendas en muchos de los contratos o hablar con los clientes y eso. Entonces, pensando en esto, quería yo dedicar un poco de tiempo el día de hoy de repasar lo que es la entrevista de asilo afirmativo, ¿sí? Porque muchas veces pensamos que va a ser 100% necesario tener a mi abogado en esa entrevista. Mira, la entrevista de asilo afirmativo y una corte de asilo defensivo ante un juez de inmigración son dos procesos totalmente distintos. En el asilo afirmativo, muchas veces el abogado se sienta ahí calladito casi durante todo el proceso. Pero en el asilo defensivo, el abogado está hablando, contestando preguntas, manejando la situación casi todo el tiempo. Muchos de nuestros clientes han hecho su entrevista de asilo afirmativo primero y si no les va bien, entonces nos contratan para la parte de la corte. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre estos pasos por si a usted le toca hacer una entrevista de asilo afirmativo sin un abogado a su lado y así más o menos sabe cómo manejar la situación. ¿Qué va a pasar el día de tu entrevista? Bueno, te llega una notificación un mes antes de tu entrevista, día y hora donde tienes que estar, ¿no? Y vas a ir a tu entrevista ese día. Tienes que llegar a tiempo y tienes que llegar con todos los miembros de su familia. Cuando entras ahí, te van a poner bajo juramento que las cosas que has dicho en tu aplicación son verídicas. De ahí, la primera parte de la entrevista asusta a muchos inmigrantes. El oficial saca su pluma roja. La aplicación de asilo político de la persona empieza a escribir. Y preguntan punto por punto y van viendo cosas que han cambiado. Y tienes que saber que eso es normal. Súper normal, común, corriente, se hace en todos los casos. Hablemos de la página número 4 en particular. Muchos inmigrantes se asustan y ahí empiezan las mentiras. Y les digo, no mientan, por favor. Cuando tú mandaste tu aplicación, la página número 4, la parte que dice qué trabajos has tenido, quizás no pusiste nada porque no habías trabajado. Y ahora tienes que ir agregando. Yo trabajé en el Chick-fil-A, trabajé en el Walmart, trabajé como Uber, y bueno, ir agregando. Pero abogado, yo trabajé sin permiso de trabajo. ¿Qué hago? Poner la verdad. Porque ese oficial de asilo no va a creer que tú viviste tantos años en Estados Unidos con hijos, que llegaste con abogado o por lo menos bien vestido y nunca trabajaste. No lo va a creer. Al ser honesto, vas a ganar la confianza del oficial de asilo. La última página donde se firma la aplicación, tú firmaste. ¿Sabes quién más firmó? A veces, si es un abogado, firmó, pero a veces los que no son abogados igual firman o quedó en blanco. De poder evitar que contrates a una persona que no es abogado es importante. ¿Por qué? La primera cosa que piensan los oficiales de asilo cuando ven que un gestor de documentos, un paralegal o un notario llenó este documento, es que, bueno, tiene que haber alguna mentira en este proceso. Lo primero que piensan es como iniciar un partido perdiendo ya 0-1 y el otro equipo ya metió un gol de una. Y si tú puedes decir, bueno, mira, mi abogado aquí me ayudó a llenar esta aplicación. El abogado que ayudó o un representante de la oficina que ayudó tienen la habilidad y capacidad de dar la cara ante el juez y ante el oficial, estás en mejor situación. Porque van a decir, bueno, hay menos probabilidad de que yo voy a encontrar mentiras porque la persona que llenó la aplicación puso su nombre, puso su licencia, aquí está. Luego se entra en la segunda etapa de lo que es la entrevista. Esto es algo muy crítico. La segunda etapa se trata de tu caso, de los hechos del caso. Tú vas a contar tu historia al gobierno federal de diferentes maneras. La otra manera en la que has contado tu historia al gobierno federal es llenando esa aplicación, esa solicitud. Es una versión de tu historia. Otra versión es un relato que escribiste. Mandaste ya lo que quisiste decirle al oficial
por escrito si mandaste un relato, una declaración. ¿Sí? Esa historia es importante y tiene que estar de acuerdo en todos sus puntos con tu aplicación de asilo. Otra versión de tu historia, aunque no lo creas, son las evidencias que mandas. Cartas de otras personas, fotos, condiciones del país, otras situaciones. Entonces ya contaste tu historia en varias ocasiones. ¿Por qué digo esto? Porque en esta parte de la entrevista, muchas veces los inmigrantes piensan que va a ser la primera vez que este oficial escucha su historia y quieren soltar la lengua, quieren aprovechar. Y muchas veces eso hace daño al proceso. Nosotros lo que enseñamos a nuestros clientes en esa parte de la entrevista es que contesten las preguntas y solo las preguntas que te hacen. Si te hace una pregunta donde la respuesta es sí o no, entonces tú dices sí o no. Si te hacen una pregunta más abierta, ¿no? Y te dicen, bueno, cuéntame un poco sobre la primera vez que fuiste víctima de persecución en X país. Bueno, puedes entonces decir algo. Y tú vas a sentir, lo vas a sentir, te prometo, que están quedando por fuera detalles importantes. ¿Por qué podrás sentir eso y todavía estar bien? Porque sabes que ya contaste tu historia otras veces con el oficial. El oficial revisó tu aplicación de asilo, leyó tu relato, tu declaración, vio tus argumentos, vio tus evidencias. Entonces, él ya sabe muchas cosas y las preguntas que te va a hacer en la entrevista solo es para aclarar ciertos puntos. La tercera parte de la entrevista es muy corto, pero también muy importante. El oficial, entonces, lo que va a hacer es hacer ciertas preguntas como para ver si existe otra razón por la cual él se ve obligado a negar el asilo. A veces nosotros nos referimos a eso en inglés, bars to asylum. En español, a veces barrera para el asilo. Son cosas que, bueno, a pesar de que tú cumplas los requisitos, él no te puede dar el asilo. Un ejemplo podría ser que mandaste tu aplicación después de un año, ¿sí? Y es el asilo afirmativo. Entonces tienen que ver la página 8 y la pregunta que habla de que por qué mandaste tu aplicación después de un año y ver si existe una excepción a esa regla y esa norma. Otra pregunta podría ser sobre el récord criminal, porque tienen discreción, digamos, de negar un caso aunque cumplas los requisitos. Lo que hiciste en tu país, si tienes delitos en el país, o en ocasiones también preguntan sobre el entrenamiento militar que hayas recibido. Si es que la persona participó también en el maltrato de otras personas. Digamos, la persona es de su país y fue militar. Pero si tú ayudaste de alguna manera un régimen a que llevara a cabo cualquier cosa, cualquier acto de violencia contra otro grupo, aún para personas quienes cocinaban en la cocina o hacían X cosas para apoyar al régimen, entonces se les puede negar el asilo. Así cumplen los requisitos. Entonces esas preguntas son muy importantes también. Y al final de la entrevista, a veces le dicen al abogado, ok, abogado, ya hice todas mis preguntas, ¿usted quiere agregar algo? Bueno, entonces el abogado tiene la oportunidad en ese momento de aclarar algunas cosas. Entonces, durante toda la entrevista, lo que yo he hecho siempre en entrevistas de asilo afirmativo es tomar mis notas. Quiero aclarar este punto, esto y esto y esto, pero si después queda resuelto, ok, bueno, y al final tengo quizás una pequeña lista de algunas cosas que yo pienso que se deben aclarar. El 90% de esos casos se gana o se pierde antes de la entrevista, antes de la corte. Entonces, yo ya he mandado argumentos por escrito para que mi voz exista por escrito como parte del registro. Muy distinto y diferente a lo que hacen en la Corte de Inmigración. La Corte de Inmigración, bueno, hablamos mucho, casi todo el tiempo, argumentando y así, pero en los asilos afirmativos estamos escuchando. Terminando la entrevista, vas a querer alguna indicación del oficial si te van a aprobar o no. Tú vas a querer esto y no lo vas a recibir. Eso es lo difícil. Bueno, en algunas semanas te vamos a mandar una respuesta o hay una pausa en las respuestas en tu país ahorita, entonces gracias por venir y más adelante le informamos. Pueden pasar semanas, meses, incluso años hasta recibir una respuesta. Entonces es un poco difícil también saber cómo se siente uno después de la entrevista sin tener una indicación de parte del oficial, ¿no? Entonces, bueno, espero que eso les haya ayudado un poquito a entender y pensar. ¿Será que tengo que contratar a un abogado? ¿Será que esto me va a afectar que el abogado ahora tiene que ser presencial? ¿Cómo será? El abogado va a hablar mucho el día de la entrevista y cómo va a ser la entrevista. Espero que esta información te haya ayudado con una situación que enfrentas en tu vida y te invito a suscribirte aquí a este canal.